Mis amigos del Café del Pueblo, un abrazo y más bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva entrega. En el día de hoy nosotros tenemos acá un amigo de la casa de Un Café con Dan, mi querido hermano José Obispo, historiador, narrador de la historia dominicana. Hermano querido, bienvenido. Gracias, gracias. Un placer nuevamente estar aquí llevando información veraz y oportuna a todos los dominicanos y también a las personas que están en el exterior, que quieren conocer más la historia, conocer datos que quizás no están plasmados en todos los libros, pero hay que traerlos para que la gente conozca a ciencia cierta su historia. Miren mis amigos del Café del Pueblo, en el día de hoy nosotros vamos a ver un perfil distinto de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, o no distinto, tal vez cosas que ustedes desconocían. Obispo también pretende tumbar algunos mitos de cosas que se dicen de Juan Pablo Duarte que la historia no lo registra. Y si la historia no lo registra, es la gente que se lo está inventando. Entonces, en el día de hoy vamos a conocer quién era Juan Pablo Duarte desde una perspectiva muy distinta a la que ustedes tal vez han leído, han escuchado y han visto en cualquier material audiovisual. Así que, obispo, ¿quién era nuestro patricio Juan Pablo Duarte? Haz un recorrido ahí resumido porque sé que hay mucha información. Sí, gracias, Dan. Hay muchísima información. Pero antes de hablar de nuestro padre de la patria, el principal, vámonos a los antecedentes Ajá. que nos van a hacer poder entender mejor por qué se dieron en esa etapa de la historia todos esos hechos que incidieron de manera directa, algunos a favor y algunos en contra, en la vida de este patricio. Entonces, vamos a empezar desde 1801, Ok. con la invasión de Toussaint a esta parte y unificó la isla, a hacerla francesa completamente. Ese es el hecho, si nos vamos al antecedente, que hay que mencionar de primero. Ya en 1804 entró Dessalines y proclamó la independencia de Haití. Y ahí empezó como a desencadenarse un sinnúmero de sucesos que fueron dando al traste tanto con la economía de esta parte, por las diversas invasiones, así también como por la cultura. ¿Qué pasa? Ya en el 1809 y 1808, con Juan Sánchez Ramírez a la cabeza y Ciriaco Rodríguez, sacan a los franceses y entonces ahí empieza la España boba, ese periodo que tuvimos donde nos sumergimos en una pobreza extrema en el país, porque se denomina España boba porque nos dieron la espalda cuando Napoleón el emperador despuso del trono al rey Felón y puso a su hermano José Bonaparte. Entonces ahí empezó la decadencia en España. Entonces entramos y nos vimos sumergidos en esa pobreza. Vivíamos de una ayuda que se denominaba el situado, que venía de Venezuela y de México. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Juan Pablo Duarte y 10 nace en el 1813. O sea, nace en ese periodo de miseria en el que vivíamos. Ok. Sí, cabe resaltar que su familia era de las pocas familias acomodadas en Sí. cierto modo. Entonces, No era cabe, pobre. Juan Pablo Duarte no era no era pobre. pobre, No, no era no era pobre. pobre. Ya, ok. Sí, se podía decir que estaba acomodado. Cabe resaltar que tuvo 11 hermanos, que la gente no Epa. sabe eso, sí. 11 hermanos tuvo Juan 11, Pablo 11 Duarte, hermanos, sí. pero no se registran. No se habla mucho de ello, pero sí está ahí. Y el que Sí. tenga la oportunidad de visitar el Museo de Duarte, que está ahí, ahí lo va a ver y están las fotos de algunos pequeños. Varones todos. No, están hembras, creo que, si mal no recuerdo, creo que 6 varones y 5 hembras. La favorita de él era Rosa Duarte, que fue que Sí. por los escritos de ella
es que tenemos un poco de conocimiento de cuál fue la vida de él, porque ¿qué fue lo que pasó? Ajá. Eh, ¿Cuál fue el hecho que incidió para que se perdiera la vida de Juan Pablo Duarte? O sea, podemos decir que, si se puede decir que ya eh, en otros países conocen la vida completa, totalmente transparente de sus padres de la patria, Sí, Simón Bolívar sí. y José Martí en Argentina. Pero Las de Juan luces y Pablo las Duarte sombras. prácticamente no sabíamos nada. Solamente tenemos los escritos de su hermana Rosa Duarte, porque su tío, que era hermano de Manuela Díez, su madre, Sí. que era Prudencio Díez, por miedo a que los haitianos se dieran cuenta y accionaran a la familia completa, porque tú sabes que eso era penado con la muerte, Sí. también con torturas. Él quemó todo, todos Todos los los registros escritos, registros que Duarte tenía, él los quemó. de la familia, todos De los la registros de la familia. Ah, ok. Quemó más de lo que Así tenía que quemar. ocultaba su árbol Sí. genealógico y los haitianos no llegaban a la familia. Y todo porque es que Duarte desde temprana edad, que era apenas un Fue una niño. estratega, no, Sí, una estratega. mira, entonces, ¿qué pasa? Ve, una cosa, obispo. Duarte era el del medio, el más chiquito, el mayor, El cuarto, hermano. el cuarto. De Porque los 11. el tercero, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo estuve viendo en el museo Sí. ya hace un tiempo considerable. Y el tercero murió a los 5 días de nacido. Wow. Qué pe- Entonces Duarte fue el cuarto, hermano. El cuarto. Ok. Incluso sí, cuando lo bautizan a Duarte, solamente hay 3. Pero eran 4 hasta ese momento porque el otro murió temprano. Ok, ok. Sí, entonces, ¿qué pasa? Dijimos que Duarte nace en ese periodo. En 1821 viene la independencia efímera de Núñez de Cáceres, Sí. que Núñez de Cáceres era el rector de la Universidad de Santo Domingo. Entonces, llega Boyer, ahí Núñez de Cáceres sabemos que pide ayuda a la Gran Colombia y Simón Bolívar le da la espalda porque estaba aliado con los haitianos. Ok. Sí, porque Alejandro Petió le había prestado unas armas y le había dado soldados para que él combatiera al asturiano Tomás de Bobes, que Sí. fue a Venezuela a los 19 años y ahí creó un imperio y le ganó a Bolívar en la batalla de Salines. Entonces, Bolívar era parcial de los haitianos, entonces Núñez de Cáceres, decepcionado, tuvo que entregarle la llave a Boyer. ¿Cuántos años tendría Duarte ahí? Ahí Duarte tenía alrededor, nació en el 13, del 13 al 21, tenía 9 años. Como 9 años. Y él Sí, viendo todas 9 las años. situaciones que teníamos en nuestro territorio. Ya viendo toda la situación. Entonces, ¿qué pasa? Duarte ahí terminó su adolescencia en la dominación haitiana de los 22 años que duró. Ok. Pero, ¿qué pasa? Boyer cerró la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué se cierra la universidad? Bueno, que no era autónoma de Santo Domingo. No, hasta ese momento tiempo. Universidad de Santo Domingo. Universidad de Santo Domingo. Sí, porque ahí era que estaban los revoltosos. Claro, las personas que iban a estudiar eran las personas que ¿Qué pensaban? pensaban, tenían más conciencia. Era esa pequeña... Oye, ¿cómo es la cosa? Sí. Los revolucionarios eran los pensadores. O sea, Era los los revoltosos. pensadores. Usted Sí. es revoltoso. Bueno, eso pasa ahora. Por eso es, obispo, que siempre se ha secuestrado el conocimiento. Sí. Siempre. Porque la persona que estudia despierta. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué pasa? A Duarte, entonces, hubo que mandarlo a estudiar al exterior. Entonces, Duarte partió en un barco, ¿A los cuántos acompañado años de sus salió padres. Duarte? Duarte ya salió a estudiar a los 16 años. A los 16. ¿Para dónde se va Duarte? Mira, Duarte partió en un barco. El primer viaje que él hizo fue a Nueva York, a New York. Ok. De ahí se fue a Inglaterra y de Inglaterra estuvo allá en Barcelona, que fue donde más tiempo duró estudiando. O sea que él no era pobrecito por parte. Era una familia más o menos, era acomodada, tenían bienes y negocios, que incluso esos fueron hipotecados
la lucha independentista. Perdieron casi prácticamente toda su fortuna. Uepa. Sí, porque ahí hubo que comprar armamento, reclutar. Y Duarte le envió una carta, ya a su padre, cuando su padre fallece, Duarte envía una carta ya desde Venezuela y le dice a su madre que los bienes, que lo vendiera, lo hipotecara para eso, para comprar armamento, reclutar personas y que se fueran los gastos militares. ¿Cuántos años tendría Duarte ahí cuando escribe esa carta desde Venezuela? Ya Duarte tenía ahí alrededor, porque 23. ya, más no, cerca de 25, Cerca de 25 24 o 25 años, sí. O sea que los jóvenes subían, era viendo guerra, viendo homicidio, viendo... no había como mucha cosa que pelear en la guerra. Sí, claro, esa época, eso era lo que era muy común, porque todavía no había una definición y nosotros ya éramos dominicanos, ya nos llamábamos dominicanos. No hay a ciencia exacta algo que nos diga del origen de la palabra, pero algunos historiadores hablan de los dominicos que vinieron y nos cristianizaron y de dominicos surge el término dominicano. Pero ya sí lo teníamos, porque cuando Duarte embarcó hacia New York, se dio un suceso que lo escribió su hermana Rosa Duarte, por eso lo conocemos hoy, que él está viajando con un pasaporte haitiano, porque era, claro, es que recuerda que estamos bajo la dominación. Bajo la dominación haitiana. Sí, y Boyer trajo todas sus políticas y sus leyes, entonces el capitán del barco le dice que se identifique con su pasaporte en la mano y le dice Juan Pablo Duarte y es dominicano. Espérate, y ahí él pero ¿cómo así? Un pasaporte haitiano y tú me estás diciendo Juan Pablo Duarte y Díez dominicano. Sí, entonces ahí el capitán del barco se burló de él. Y ahí hubo un debate entre Duarte y él le dijo, es que ustedes no me merecen ningún respeto, porque ustedes están bajando la cabeza ante una persona que todavía ante el mundo eran esclavos. Entonces Duarte se sintió tan mal y escribió sobre eso. Entonces eso fue lo que lo inspiró a él a venir y cambiar el panorama de lo que se vivía en el país. A los 25 años, Duarte viene hacia la Española o todavía él se queda en Venezuela. La pregunta sería, ¿cuándo viene Duarte? Duarte, territorio. ¿Cuándo retorna? Sí, Duarte retorna al país ya cuando viene de estudiar. Cerca de los 22 años, para ser preciso. Es que Duarte ¿Pero viene. qué fue estudiar Duarte? Duarte estudió filosofía y otras cosas más. Se capacitó muchísimo fuera del país. Donde más él hizo vida fue, como te comenté, en Barcelona. Okay. Entonces, Duarte viene, lo reciben muchos amigos de la familia, personas mayores y cosas. Y Duarte ya viene con se inspiró por allá en la Revolución Francesa y el renacentismo de Estados Unidos. Su idea clara el sistema bicameral inglés, y él quiere aplicar eso aquí. Okay. Y ya él viene con su plan separatista. Y lo comenta ahí y va creando un grupo pequeño de amigos que él va creando, que son de su confianza, jóvenes igual que él. Y ahí crea las diferentes organizaciones que fueron fundamentales para el plan separatista. Crea la Trinitaria, luego crea la Filantrófica, donde se hacían obras teatrales que iban tendentes a animar, ¿no? ¿Verdad? La dominicanidad. Que todo eso sale al retorno de Duarte. Sí, al retorno. Eso no existía. No. Duarte vino con todas sus ideas de allá. Okay. Entonces, fue educador. O sea que él duró un tiempo armando el muñeco, pero estaba trabajando. Sí, exacto, claro. Desde que Duarte vino, ahí en el almacén de su papá, puso una pequeña escuela para educar jóvenes, sin fines de lucro. O sea que se puede decir que los independentistas de este país, porque Núñez de Cáceres, como te mencioné anteriormente, era educador también. Fíjate que la liberación de la persona viene a raíz de la información, a raíz de la educación, la información que se traduce en educación y trae la libertad del pensamiento. Claro. O sea, que
esa escuela de pensadores que él hizo fue lo que le dijo, señores, despierten, que nos están comiendo vivo a nosotros, despierten, yo vi otro mundo distinto. Y aquí nosotros tenemos una tierra maravillosa. Exactamente, claro, claro. Yo siempre he dicho que los educadores son el centro de todo. Eso es así. Obispo, ya Duarte en su tierra retorna con su pasaporte, con el único que podía tener en ese entonces. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, tú sabes que a Duarte ya se dan cuenta de sus intenciones. Entonces ahí viene el primer exilio de él. Y se va a Venezuela ahí ya y tiene que irse para salir huyendo, porque no por cobardía. Porque mucha gente tilda de cobarde a Juan Pablo Duarte. Mira, en el libro de Joaquín Balaguer, El Cristo de la Libertad, que creo que todos lo hemos leído, que Balaguer detalla la vida de Duarte ahí. Balaguer lo pone como, bueno, el nombre lo dice, el Cristo, como una figura santa. Entonces la gente de ahí como que ha venido con la idea de que Duarte pudo ser cobarde o era cobarde. Yo digo que no era cobarde, porque una persona que cree todo lo que Duarte creó se la está jugando, porque si Lógico. era pena de muerte, tortura y por ahí María se va. O sea, que una persona que esté haciendo eso no es cobarde. No, pero pendejo es si se queda. Exacto. Si él se hubiese quedado pendejo. Entonces Duarte dijo, bueno, si me matan, yo creo que esto se cae ahí mismo. Digo yo, y se fue. ¿A los cuántos años vuelve y se va Duarte? ¿O lo hacen ir? Duarte se va ya, no tengo el dato exacto. Pero más o menos. Porque tenía que calcular, pero ya Duarte se va de 26 años, 26, 27 años. O sea que él vino a los 22, duró como 4 años, se dieron cuenta de la revolución que le estaba dando. Y la gente, señores, cuidado, este hombre está educando a la gente, está formando a la gente, está haciendo que la gente despierte. Cuidado, y entonces le dan seguimiento a Duarte y Duarte entonces tiene que arrancar. ¿Hacia dónde se va Duarte? Hacia Venezuela. Vuelve para, pues Duarte para Venezuela. tenía Venezuela familiares. Okay. Entonces ahí se va y se queda ahí en el exilio, pero quedan aquí los miembros ya de la Trinitaria encabezando a estos Sánchez y Mella. Okay. Que son los que entonces Que eran jovencitos también. eran los trinitarios en general, eran mozalbetes, eran muy jóvenes. El de mayor edad era Bobadilla, que tenía casi 60 años, que fue el primero que dijo Dios, patria y libertad. Que se sepa, ese dato no lo sabe todo el mundo. Mira, ahora hay que mencionar a Bobadilla. Duarte dijo que la mayoría de sus problemas y los encontronazos que tuvo fue por la enemistad que surgió con Bobadilla. Porque Bobadilla sabemos que era diputado del Parlamento haitiano. ¿Sabe? Que no teníamos representantes dominicanos. Entonces Bobadilla quería que se llevara a cabo el plan Levasseur, que era la dación de la bahía de Samaná y tener un gobernador francés por 10 años para conseguir el protectorado. ¿Por qué? Porque siempre los haitianos han sido más que nosotros. Nosotros para ese momento, para el año de la independencia, éramos apenas 75,000 y los haitianos eran alrededor de 400,000. Right. Nada más el ejército haitiano era más grande que la población dominicana. Sí. Entonces, que los ejércitos eran muy desigual. Sí. Pues nosotros en el 44 peleamos con 2,000 hombres, con palos, machetes, piedra y coa, y ellos tenían armas napoleónicas, las que dejó Leclerc, el cuñado de él, sí, cuando murió allá, que vino con 50,000 soldados, con Queveso y Ferrán, y la fiebre amarilla diezmó la tropa, y ahí los haitianos podían aprovechar. O sea, los haitianos eran soldados ya preparados, pero nosotros lo que teníamos un ejército de reciente creación, creado por Pedro Santana, el general Santana, general más guapo que ha tenido este país.
peleó en toda la lucha y la ganó. Que eran los ateros. Los ateros eran como los empleados de la finca que se convirtieron en soldados y en militares. Y algunos que habían, porque Boyer impuso el servicio militar obligatorio y ahí se creó la Guardia Nacional, que ahí tuvo Duarte. Okay. Porque esa es otra cosa, que Duarte fue general. Duarte fue general. Sánchez fue general. También. Pero el de los tres padres de la patria, el único que sale con la ropa de militar es Mella. Entonces Duarte se ve con una figura triste, decaída, como... Entonces, por eso la gente lleva a su mente de que Duarte solamente le ve la parte intelectual. Okay. No es como Simón Bolívar, una foto joven con su uniforme esbelto. Agresivo, con su... que se veía. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, sí. Eso ha pasado. Entonces, todos esos aditamentos se van uniendo y han dado al traste con la figura de Duarte. Tú hablabas ahorita sobre un congreso que teníamos nosotros en ese tiempo. Una cámara legislativa. Que era haitiana. Que era estaba incluso haitiana. en Puerto Príncipe. Pero Boyer, tú sabes que Boyer entró en cierto modo trayendo propuestas. No entró de manera agresiva porque Boyer no quería que se derramara sangre y no era necesario. Boyer vino con 10.000 soldados y Núñez de Cáceres simplemente le dio la ciudad. Entonces, nosotros teníamos representantes dominicanos en el parlamento haitiano. ¿De qué? Buenaventura Báez. Dame la época, más o menos. Estamos hablando mediados de la invasión haitiana de los 22 años. De los 22. Que fueron que se 30, fueron creando. ¿O todavía? ¿Por el 30? Bueno, no sabría dar. Por el 20 y pico, más o menos por ahí. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Ok. Entonces había una cámara legislativa integrada por representantes haitianos y algunos representantes. La mayoría es haitianos y dominicanos, como Buenaventura Báez, que fue que creó en ese que se denominaba Parlamento, que sería lo que hoy en día es Cámara de Diputados. ¿Tú sabes la que te hago impunidad, Buenaventura Báez. ¿Tú sabes que te hago la pregunta? Porque recientemente un comunicador de nombre Milton Cordero, conocido famosamente como Lechuga, no conoce a Lechuga. Lechuga dijo que él desde hace mucho tiempo está de acuerdo de que aquí en nuestra Cámara Legislativa, en la Cámara de Diputados, haya una representación, al menos un diputado haitiano. Ya para conocer tu opinión, ¿tú crees que en nuestro Congreso debería haber un diputado haitiano? Yo creo que no sería relevante ni es necesario, porque ¿para qué? ¿Por qué no es necesario? No, porque no puede haber injerencia de ningún tipo. Él dice que la población haitiana anda como indefensa y que necesita una representación para legislar en favor de los haitianos que están en nuestro territorio. No, yo no creo que sea necesario. Más de lo que nosotros hacemos por los haitianos, yo creo que no. Yo creo que ningún país que tenga flujo masivo de migrantes hace por los migrantes lo que nosotros hacemos por los haitianos. Pero casi el 70% de nuestro presupuesto de salud lo invertimos en ellos. Pero tú estés de acuerdo, o sea... Yo no estoy de acuerdo que haya una representación en la Cámara de Diputados haitiana. Tú sabes que mucha gente dice que nosotros tenemos representantes dominicanos en los Estados Unidos, pero no son representantes dominicanos, no. Son de ascendencia dominicana. Son norteamericanos que sus padres emigraron para los Estados Unidos y son de ascendencia dominicana. Claro, porque... Y como tú adquieres la nacionalidad dominicana por la sangre, por eso ellos son dominicanos. Exacto. Pero realmente ellos ni nacieron en el territorio, ni han vivido aquí, pero tienen a sus progenitores que son dominicanos. Sí, y tenemos muchos los dominicanos que se han destacado en el exterior, nos han ayudado mucho en cuanto trayendo política, tendente a ayudar a la diáspora y todo eso, pero aquí no. Pero ¿Tú te imaginas un haitiano toda la asamblea voceando y después qué él se va a hacer sentir? Lógico. No, hombre, eso no es necesario. Lógico. Bueno, pues... Ellos allá, que era el ideal de Duarte. Porque Duarte incluso escribió
que él no tenía nada en contra de los haitianos, que sentía incluso admiración de la forma en que ellos habían hecho su revolución y se habían independizado contra una gran potencia que era Francia en ese momento. Sí. Él no tenía nada en contra, lo escribió, pero ellos allá en su lado y nosotros aquí, porque son culturas muy diferentes. Totalmente. No ¿Qué, podemos estar ligados. José Obispo, ¿qué tú entiendes que la gente desconoce de Duarte? La vida amorosa. La vida amorosa, por ejemplo, no la sé- gente no casi no sabe de eso o no sabe nada. Mira, bueno, no hace un tiempo ahí, yo lo vi tarde, lo vi en las redes sociales, que unos activistas ahí del grupo LTV estaban diciendo que Duarte era homosexual. Sí. Eso sonó mucho y hubo No, y un también debate, hace unos años eso, Un famoso, hace 1 o 2 años y un famoso comunicador siempre decía eso sobre la vida de Duarte, que en paz descanse ese comunicador. Álvaro Arbelo, hijo. Y Alvarito decía que Duarte Hubo era homosexual, pero no sé por qué él traía a colación como con esa energía ese acápite de la vida de Duarte. Bueno, porque hay que decir la verdad, da a qué pensar. ¿Por qué? Por el hecho de que una persona, Duarte era poeta. Ujú. Duarte manejaba varios instrumentos musicales, como la guitarra, ¿Qué? la flauta. Era guitarrista, flautista. Es que Duarte era una persona muy adelantada a su época. Sí, seguro. Y era una persona con un nivel de intelecto extremadamente alto. Pero Entonces, sobre lo que se ha dicho y se ha especulado más bien sobre la parte amorosa de Duarte de que era gay. ¿Eso es mito o es verdad? bueno, no se puede ser neutral. No se puede, yo siempre soy de lo que digo que, Según la historia, que ¿quién hay que- recoge la historia? mira, Duarte nunca se casó. Ok. Y esa es una de las cuestionantes. Una de las pero cosas que tú no da te en hayas polémica. casado, José Obispo, eso no significa que esa persona sea gay. Según, bueno, que una persona con tantas características, cualidades positivas, debió haber, y una persona ¿Tuvo tan novias? recta. O sea, ¿Tuvo novias, sí, Duarte? tuvo 2 novias. Tuvo 2 novias, Duarte. Tuvo a María Antonieta Bobadilla, que fue su primer novia, Sí. que se comprometieron incluso, pero después se disolvió el compromiso. Y ya la última, que es la que más se hace mención, que se supo por los escritos de su hermana, Rosa Duarte, Ok. que fue Prudencia Lluveres, Nona, le apodaban Nona, que Duarte le dio una sortija que está ahí en el Museo Duartiano, esa sortija. José Obispo, Yo la pude ver. yo no creo que un hombre tan guapo pueda ser gay. Eso a mí como que no me cabe en la cabeza. No te cabe, pero sí ha visto mucho eso. Está bien, pero ok, volvamos a la figura de nuestro Pero Patricio. mira qué pasa. Te voy a decir el análisis que yo he hecho. Ok, adelante. ¿Por qué no? Yo digo que no, que él no lo fue. Esa es mi cosa. Y tampoco hay registro de eso. No hay registro, pero da que pensar. O sea, que el que La gente el que lo supone y entienda, especula. yo digo, bueno, él tendrá su forma. Como decía Voltaire, aunque no comparto tu opinión, me voy contigo al cielo defendiendo el derecho que tú tienes de pensar así. Claro. Porque cada quien, hay diferentes corrientes ideológicas cuando que cada historiador o persona que le gusta la historia se une a una corriente, Respeto tu ya manera sea de científica, pseudocientífica o de la tradición liberal, Eso es así. la que da la escuela, los libros y las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Con la última novia que él tuvo, se comprometieron. Rosa Duarte dice que ella estaba muy enamorada de él. Tanto así que, al igual que él, nunca se casó porque dijo que lo iba a esperar. Pero es un tema muy polémico por el hecho de que Duarte está en Venezuela. Duarte no está en Eso es lo el que Polo Norte, que en un lado sin acceso. O sea, si tanto amor se sentían el uno por el otro, ¿por qué si Duarte no vino aquí, ella no fue allá? Pero O yo sea, te voy a decir algo, la situación de ese entonces, tú sabes que eso era como muy random. No es como ahora que tú agarras y tú compras un vuelo y te vas a Colombia un fin de semana. Ya me hiciste algo. Yo creo que Duarte estaba muy concentrado en lo suyo.
De hecho, hay mucha gente que decide quedarse solo y no es porque sea homosexual. O personas que se casan cuando uno cree que es tardío. Porque realmente, socialmente, se tiene una idea. Mírate los hijos temprano. El hombre que tiene 40 años y no está casado. Cuidado. No, cada quien tiene su tiempo. Cada quien va a su Sí. velocidad. Y tal vez, te lo digo porque en algún momento muchas veces el hombre lo piensa, que si se casa, se paraliza, se frisa y no avanza. Tal vez él dijo, esto puede ser un obstáculo para libertar mi nación. Tal vez este pudiera ser mi punto débil. La familia puede ser mi punto débil por donde ellos puedan hacerme presión. Digo, son muchísimas cosas. Yo sé que su hermana no iba a escribir ni iba a registrar cosas malas de él. Porque dime qué hermano que te ame, que te quiera, va a registrar cosas de él. Pero, por ejemplo, se fue para los Estados Unidos. No hay ningún registro de que él tuviera ningún amorío con una persona de su mismo sexo, ni en Colombia, ni... ¿Cuál fue el otro país? Venezuela, Venezuela, pero también estuvo en otra nación. en Barcelona. Ajá. No fue Estuvo en Inglaterra también. en Inglaterra. Entonces, si no se registra nada de eso por ahí, ¿por qué aquí tiene que registrarse? Justamente donde él está tratando de libertar a nuestra gente. Sí, muchos dicen eso y algunos historiadores incluso hacen frases así como que Duarte se casó con la patria y esas cosas, Es lo pero que te digo. es un tema muy polémico y cuestionable porque en realidad es que a la ley incluso lo establece, que la familia es el centro Sí, de la seguro. sociedad. Sí, seguro. Todo, de la familia no te resta, la familia mejor te suma. No, no. Y Sí, pero eso lo decimos ¿quién- nosotros ahora. ¿Cómo Aquí no bajo querríamos aire. nosotros tener descendientes directos de esa eminencia? Sí, Como lo fue él, de sí, ese obispo, insignia. pero eso lo estamos diciendo nosotros ahora con la tecnología que tenemos, con bajo aire, con estas luces aquí en este estudio. Pero en ese tiempo no había nada de eso. Era monte y culebra, cañaveral y Sí. asunto. Y mucha arena, y mucho machete y piedra. Tú sabes. Muchos dicen también, perdón que te interrumpa, que porque Duarte tenía tuberculosis, que fue incluso la enfermedad que lo mató. Y Duarte adquirió tuberculosis a una ¿Dónde la tomó? temprana Aquí, edad. Sí, aquí. Entonces, muchos dicen también que eso fue una cosa que lo coartó también de tener, dice la persona, pero que era algo, para ese entonces, esas eran las enfermedades que se estilaban, la Sí. tuberculosis, la sífilis, la gente se moría de eso. Mella murió de sífilis, allá en Santiago. Wow. Sí. Dime una cosa, ¿cuál otro dato es mito que no es verdad, que la gente especula, pero que la historia no lo registra? Bueno, mira, vamos a ampliar el tema pasado, que la gente vea más a Duarte como una persona débil, que simplemente fue un intelectual, un ideólogo. Pero Duarte fue un general bien preparado. Y la gente entonces, la gente no sabe que Duarte, cuando vino aquí con Pedro Alejandrina Pina, y se incorporó en la batalla de marzo, el 19 de marzo en Asua, Duarte comandó tropas y marchó a Asua y peleó. Entonces la gente no menciona mucho eso. Tú le preguntas, por ejemplo, ¿en qué batalla peleó Duarte? No, Duarte peleó. Para mí Duarte solamente había sido el ideólogo. O sea que Duarte era un militar preparado y capacitado. Activo Y la para gente la época. desconoce eso. Preparado. Ok, Que manejaba bien las armas. ok. Entonces, esa es otra parte que la gente desconoce de Duarte. Porque, vuelvo y te repito, muchos historiadores hicieron una figura muy, algo débil de Duarte. Y a la vez tampoco registro. Que incluso Duarte debería ser el único padre de la patria. ¿Por qué? ¿Por qué el único? Porque el único que tiene mérito y fue el único patriota inmaculado. ¿Me entiendes? Que tuvo los ideales y no dobló para ningún lado. Porque todos, se puede decir, tenían intereses afines. Porque la fuerza política todas estaban polarizadas. Sí. Y Cuando- Sánchez y Mella, una preguntita, obispo. ¿Sánchez y Mella también eran pobres o ricos?
No, eran acomodados. Eran acomodados. Eran acomodados también. Que ellos dos... Para ¿Tú la te guerra, recuerdas que en hay la... que tener dinero para la guerra? Bueno, para sobresalir en ese tiempo, porque si tú no eras una persona del medio, más o menos, tú no era muy difícil que tú sobresalieras. Entonces, los trinitarios se fueron conformando de una pequeña burguesía que seguía a Duarte, de reciente creación. Por eso cuando vino la lucha ya separatista, el hombre que se hizo fuerte fue Pedro Santana, por los ateros. Entonces, ellos eran acomodados, que recuerda en el último video que grabamos, dijimos que Sánchez y Mella se emburujaron ahí en la Revolución Tabacalera de 1857, porque Mella apoyaba la revolución y Sánchez apoyaba el gobierno central que instaló Pedro Santana, que fue el segundo gobierno de Pedro Santana que se hizo de manera engañosa, porque de Buenaventura Báez, perdón. Porque Santana, la gente lo tilda como dictador, pero Santana no fue un dictador, porque gobernó 3 periodos y las 3 veces renunció. Entonces, ¿qué dictador es ese? Pero la segunda, Santana le enterraron un puñal por la espalda. Wow. Sí, claro, porque él renunció para no enfrentarse con los dominicanos por la crisis que imperaba, porque tuvimos 36 guerras contra los haitianos en 4 campañas militares. O sea, el presupuesto de la nación, el poco presupuesto, se iba en gastos militares. Entonces, la crisis, para nadie es un secreto que lo económico da el traste con lo político. Sí. Entonces, esa crisis creaba constantes ataques contra el gobierno, y Santana, para no enfrentarse con los dominicanos, simplemente dimitía. Pero ahí se dio una situación que el segundo periodo de Báez, que fue ilegítimo por el hecho de que él simplemente hizo un contubernio con el vicepresidente, que quedó como presidente de Báez, y ahí entró él y después lo hizo renunciar y quedó como presidente. Y ahí fue que imprimió la papeleta falsa, hizo la revolución. Entonces, ya resumida cuenta, te quiero decir que tanto Sánchez como Mella tenían intereses para la patria, pero también tenían intereses personales. Y también fueron signatarios en los diferentes acuerdos de anexión y de buscar protectorado. El único que fue un patriota inmaculado fue Duarte, y unos pocos más que lo seguían. Entonces, los padres de la patria fue una elección de un presidente de turno, que fue Ulises Serao. Él fue el que lo eligió, porque ya dijimos, ya somos una nación, tenemos que tener una representación, tenemos que tener padre de la patria. Sí. Unánimamente todo el mundo eligió a Duarte, pero ya los familiares de Sánchez, que eran muchos, y los de Mella, dijeron que... Y ya el debate se intensificó, y ya Lili dijo, vamos a poner 3. ¿A los cuántos años se convierte Juan Pablo Duarte y Díez en padre de la patria? Ya había muerto, porque Duarte murió en el 76. Sí, entonces, pero ya era en 1884 fue que se eligieron, que lo eligió Ulises Serao. Okay. Sí, y ahí eligieron a Duarte y ya. Entonces, ¿cuántos años tenía ya de fallecido? Del 76 a los 8 años. 8 años. Tenía 8 años de fallecido. Pero sobrevivía Mella y Sánchez. Sí, todavía sí. No, ya Sánchez había muerto. Sánchez ya había muerto, Mella quedaba. Quedaba Mella. Sí. Ok. Entonces, esa fue la vida de Duarte, en resumida cuenta. Fue una vida enfocada en libertar a un pueblo. En libertar a un pueblo. Duarte trató de hacer relaciones en Venezuela y que buscara ayuda de Venezuela para venir aquí y atacar al gobierno de Santana, pero no lo consiguió. Varios intentos fallidos. Sí, porque Santana fue que lo desterró, lo mandó a Venezuela. Después, cuando muere Santana, porque Santana muere para el 61. ¿Tú sabes en el 64. A una persona, ya eso no se utiliza en la actualidad, pero para
para que la gente entienda en ese tiempo qué significaba que a ti te desterraran, te sacaran de tu tierra, de tu pueblo, Sí, de tu gente. bueno, que tú eras una persona que atentaba contra la patria y te mandaban al destierro, ya no tú no podías volver más. Era visto como una persona antipatriótico. Sí. Que eso en la actualidad es sin Bueno, precedente. Nadie te puede impedir ujú. que tú entres a tu tierra, pero antes no era así. No, no era así. Entonces, a la muerte de Santana, pasado ya cuando empieza la Segunda República, que logramos sacar a los españoles, que los españoles se fueron. Eh, entonces, que ahí hubo un suceso que se dio ahí. Yo no sé si tú te acuerdas de Buceta, Sí. que era el que comandaba las tropas en Puerto Plata, le sacó la lengua ahí a Lili. Que hay una refrán de que más malo que Buceta. Sí, 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 Era sí, malo. sí. Una cosa, Porque la sí. reina Isabel, perdón que te interrumpa, Ok. con su asesor, el decadente Godoy, decía, ¿y qué es lo que está pasando allá? Bueno, hay una lucha, están revolteados y cosas. Dejen esa gente, vámonos. Tenemos a Puerto Rico y a Cuba, que era lo que le estaban dando más beneficio en ese momento. Y Eso ahí mismo. hicieron el parto de San Carmelo en Huivia y se fueron los españoles. Entonces ahí Sí. Duarte retornó al país, Ok. pero entonces ahí ya estaba la diatriba entre Luperón y Lili. Entonces Lili le dijo a Duarte, quédate como embajador plenipotenciario en Venezuela. Y Duarte se fue y muchos historiadores dicen que ahí le dio un poco de depresión. Duarte fue un poco indiferente a la nación en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya cuando él podía regresar, ya no quiso regresar. Duarte duró 32 años en Venezuela. Pero, ¿cuáles fueron las causales por las que él no quiso regresar? Bueno, se sentía decepcionado porque ya cuando logramos separarnos de Haití, Pedro Santana fue el primer presidente constitucional. Pero Duarte fue mandado al exilio nuevamente porque Santana entendió, junto con Bobadilla, que era su asesor, que el primer golpe a la institucionalidad del país lo dan los trinitarios, porque Mella declara presidente a Duarte en Santiago. Sí. Entonces, no pudo hacerlo, cometió un error porque vamos a hacerlo por elecciones. Pues ya incluso estaba en el proyecto de constitución que hizo Duarte, ya así era que estaba, por elecciones. No Por que tú elecciones. proclames una persona, tú dices, ese va a ser el presidente. Pero no por imposición, quizás porque como él era la figura más importante Sí, y sí. la figura libertadora, tú eres el hombre idóneo que lo representa realmente. Exactamente. Entonces ya Santana llega aquí con su ejército de ateros y restablece el orden. Y vuelve a crear de nuevo la Junta Central Gubernativa y lleva a los miembros legítimos. Y ya se hacen elecciones y Santana consigue la presidencia. Entonces, al pasar, darse esa situación, tiene que mandar a Duarte al exilio. Porque su figura corría peligro, o sea, su liderazgo corría peligro. Sí, exactamente. Pero Duarte, no, Duarte se fue. Él entendía que nosotros, una reciente creación, ya no podía empezar con una guerra civil. Ok, ¿cuántas veces tuvo que salir Duarte de su tierra? 3 veces. 3 veces. Tuvo que irse 3 veces. Una por mutuos propios y dos por ser exiliado. Sí, exactamente, sí. Ok. Exactamente. Esa fue la vida de Duarte. Fue una vida muy, para todo lo que él hizo, para todo lo que creó. Fue una vida, se puede decir, muy triste. Por eso que Balaguer escribe, lo muestra así en su libro, Cristo de la Libertad. Ok, entonces Duarte jugaba como cualquiera, o lo de él, la pasión solamente era guitarra, flauta Era y la poeta, literatura. escribió muchos versos. Sí, era poeta y educador, fue educador Y se a lo concentró largo en de su eso. vida, sí. Ok. Exactamente. Todo, eso es todo lo que podemos recoger de la vida de Duarte, o hay alguna cosa que tú dices, mira, eso se conoce muy poco de Duarte. Sí, no, hasta ahora eso es lo más
relevante que se podría decir de la vida de Duarte. Y como te digo, hay muy pocos escritos. Los historiadores han ido atando cabos, haciendo diferentes análisis, investigaciones, y para recuperar gran parte de la vida de Duarte, pero hay muy pocos datos. Por eso que yo te di de que su tío quemó todo, los escritos, su diario, cosas que él escribía sobre los planes que tenía, lo quemó por miedo. Sí. Él podía esconderlo, una caleta, una cosa, pero él lo quemó. Lo quemó todo. Bueno, Sí. hasta aquí, mis amigos del Café del Pueblo, llegamos con ese perfil de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte Iríez. Agradecerte, querido hermano, siempre tener esa gentileza de nutrirnos en cuanto a la historia dominicana. Gracias, gracias, gracias. Tú sabes que siempre estamos prestos para traspasar los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento y que la gente tenga un poquito más de conocimiento de nuestra historia y de nuestros patricios. Señores, no olviden suscribirse y compartir este contenido con toda su gente. Muchísimas gracias.